Hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este canal. Ante todo, deseándoles feliz y próspero año 2024, salud y bendiciones para todos. En este video vamos a atender una duda y para esto hice precisamente este video referente a una cuestión de cómo hacer ventanas abocinadas como este tipo, característica de una arquitectura gótica. Recuerden que en este espacio vamos a ver muchos géneros de arquitectura, por eso lo versátil de este canal. De hecho hay videos de modelado de este tipo, como la Catedral de Milán, en mi canal también. Así que quédate para ver cómo se modelan este tipo de ventanas abocinadas. Bueno, pues para esto vamos a iniciar mandando nuestra cámara frontal y vamos a crear un rectángulo aproximadamente de 5 por 0.9, todo esto en metros, y vamos a extruirlo aproximadamente 20 centímetros o 0.20. Ahora vamos a crear un componente de esta cara. Voy a copiarla porque hay ocasiones que el programa no me permite hacerlo, entonces voy a copiarla, borro estas dos. De esta cara que ya había copiado me voy a ir a la opción de crear componente y lo creo, y ahora lo muevo hacia su punto original, copiándolo también en la parte trasera y girándolo para que no quede invertida la cara. No puedo utilizar la opción de invertir caras porque también, como es un componente, también se invertiría la cara frontal, entonces lo hago de esta manera y ya tengo mi elemento así. Ahora voy a seleccionarlo y copiarlo con Shift clic izquierdo del mouse a este punto, y con X voy a copiarlo 10 veces. Ahora, ¿con qué objetivo hago esto? Pues simplemente para hacer un modelo múltiple o ventanas múltiples. Es muy común en este tipo de arquitecturas góticas que este tipo de ventanas sean similares, sean parecidas en las fachadas. Entonces por esa razón se crean elementos múltiples y con los componentes podemos ejecutarlo. Ahora me voy a adentrar al componente y voy a crear una equidistancia, como lo están viendo, y como saben, cuando creamos componentes automáticamente se crean en las demás copias que hayamos creado. Perfecto, ya lo tengo de esta manera. Mi equidistancia es aproximadamente como de 10 centímetros. Y ahora vamos a crear dos círculos de esta forma. Están muy arriba, yo creo que lo voy a bajar, voy a borrarlos para que se aprecie mejor. Nuevamente voy a crear dos círculos más o menos a esta altura, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Recuerde que estamos en los componentes, entonces lo que cree en uno se van a crear en los restantes. Como lo están viendo, estoy borrando estas aristas para crear esta forma como de arco en punta, muy característico de la arquitectura gótica. Y ahora voy a hacer una equidistancia ya de esta figura. Perfecto, ahora voy a extruir esta cara más o menos donde se vea difusa. Ahora esta cara para crear una especie como de boquillas, y perfecto, tanto en fachada frontal como en el interior lo tengo de una manera similar. Ahora voy a seleccionar esta cara y con escala y Shift botón izquierdo del mouse me adentro al icono de rayos X para que se vea mejor. Voy a arrastrarlo hasta este punto. Se ve bien, pero vamos a crearle dos boquillas. Pienso que se vería mejor. No se ve mal, pero se ve bien. Voy a regresarme, voy a crearle otra boquilla con la equidistancia, a ver cómo se ve. De hecho, para esto es este video. Ustedes ya pueden hacer lo que ustedes quieran. Nuevamente extruyo la cara del centro o la cara interna
y 2 veces, pero ahora hacia afuera voy a extruir la última boquilla que había modelado y ya nos quedó de esta forma. Ahora seleccionamos la parte central de la cara, nuevamente escala, clic izquierdo del mouse, arrastramos para crear la ventana abocinada, que es el tema principal de este video. Ahora simplemente voy a borrar estas últimas aristas que tengo aquí. Y ahora voy a ponerle un material de vidrio a la cara central para que ya se cree mi ventana. Ya lo tengo de esta manera. Mis ventanas múltiples, como lo estamos observando. Ahora vamos a darle un plus al video, suponiendo que este tipo de fachada sea en un muro curvo. Si ya lo tenemos proyectado, vamos a generarlo precisamente y crearlo en este muro curvo. Para esto yo le había dado una altura de 5, entonces voy a crear un cuadrado de 5 por 5 para que se vea simétrico. Me voy al punto medio y creo precisamente este arco. Ahora, si tú ya tienes proyectado un arco que estés modelando este tipo de arquitecturas, simplemente lo vas a proyectar al momento de generar precisamente este muro y lo vas a ver a continuación. Ya tengo creado mi arco. Perfecto. Ahora vamos a utilizar el plugin de ShapeBender. Vamos a trasladarlo. Nomás borro estos plugins de aquí y voy a llamar al plugin de ShapeBender para que nos genere el muro curvo. Perfecto. Para esto tenemos todo en un componente, pero necesitamos crearlo en un grupo. ¿Por qué en un grupo? Porque el plugin o la extensión nos pide crearla así. Entonces vamos a crear todo el elemento en un grupo. Perfecto. Ahora voy a crear una línea del punto de inicio al punto final. Y ahora, seleccionando el grupo, vamos a llamar al plugin o a la extensión y seleccionamos la línea que habíamos trazado y se la vamos a mandar al arco que tenemos aquí, y simplemente vamos a esperar que se proyecte el elemento a esta curva. Como lo estamos viendo, simplemente le damos enter al final para que se cree nuestro muro curvo. Lo comento nuevamente, si tú ya tienes un plano, o más que nada te estás basando en un plano, puedes proyectar el arco que te da el plano para crear tu muro curvo y te quede de esta forma. Hay otros métodos para resolver esto. Este es un ejemplo nada más, pero si tú te das cuenta está perfectamente bien modelado. Y simplemente ahora vamos a expandir estos muros, nada más para darle un poco más de contexto. Simplemente voy a expandir estos muros y lo voy a cerrar. Y le voy a dar nada más, voy a poner un poco de materiales ya para dar por terminado este video. Lo principal, que es la creación o modelar este tipo de ventanas abocinadas, ya está dicho, ya está visto. Y bueno, simplemente esto es nada más para contextualizar el video. Entonces yo regreso cuando ya esté listo. Y bueno, pues ya lo tengo de esta forma. Ya nada más le puse en la parte interior de las boquillas un poco de material. No lo quise llenar de todo de materiales. Esta base blanca se ve bien. Y es interesante este tipo de proyecciones de las sombras con este tipo de ventanas. Vamos a proyectar las sombras nuevamente. Voy a traerlo
otra vez. Simplemente vamos a moverlas para ver las proyecciones que nos generan. Vamos a mover el modelo y ya lo podemos notar. Lo podemos notar mejor. El modelado se ve de esta manera. Entonces, chicos, bueno, pues ya damos por terminado este tutorial. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse si no lo han hecho y denle un poderosísimo like si les gustó y si les ayudó, para que puedan, si en algún momento desean modelar este tipo de arquitectura, tengan un tip extra para poder realizarlo. Bueno, pues ya con esto me despido. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.